Hola amigos, seguimos con los cómics del ex jesuita Alberto Rivera, con el segundo de ellos, titulado La Cruz Doble, viendo un poco hasta qué punto es precisamente, digamos, la institución, la gran institución de poder, religión católica, el Vaticano, ¿no? Controlada hoy en buena medida por los jesuitas, donde encontramos justamente, digamos, toda la contradicción, ¿no? Que todas las paradojas que en realidad son la característica esencial de cualquier maquinaria de poder religión, ¿no? Declarar una cosa y hacer otra, ¿no? Es decir, cubrirse con muchas capas de declaraciones políticamente correctas, de buenas intenciones, de parafernalia, pero en el fondo operar y hacer lo contrario de lo que se declara, ¿no? Esto en el ámbito de todas las religiones en general, todas las grandes religiones, ¿no? Todas las grandes religiones, sobre todo esas grandes religiones de masas occidentales, es evidente, ¿no? Especialmente en la religión católica, ¿no? Que, como vamos a ver aquí, sigue controlando en el fondo el resto de las denominaciones aparentemente escindidas, aparentemente diferentes, ¿no? Y justamente Rivera, como insider, como ex jesuita, como alguien que ha estado dentro y ha conocido por dentro la orden jesuita particularmente, pues qué mejor que él para hablarnos de este doble juego, de esta, digamos, estructural hipocresía, este estructural doble juego que conforma siempre cualquier maquinaria de poder religión, ¿no? Y cómo la religión, de nuevo, es poder, ¿no? Es decir, no se puede separar poder y religión, como digo yo siempre, ¿no? Alberto Rivera escapa con lo opuesto desde Madrid a Washington, D.C. Su padre lo rechaza, le dice que es el perro de la familia por abandonar la iglesia romana, y él intenta con pocos medios, con muchas dificultades, sabiendo que ya le están persiguiendo desde Roma, ¿no? por escapar de la orden, intenta escapar a Washington. Pero antes quiere despedirse de su hermana, que está en un convento de clausura en Londres, y el caso es que pierde el avión a Washington, toma otro para Londres, el último que encuentra, intenta llamarla con muchas dificultades. Finalmente consigue plantarse en Londres a la desesperada, intentando ver a su hermana, sabiendo que además le están persiguiendo y que, como vamos a ver después, pues su vida está en riesgo, ¿no? Consigue dar con el convento de la hermana en Londres y se encuentra con un ambiente muy autoritario, con una madre superiora en este convento de clausura en Londres, que no le deja ver a su hermana, que le dice que está enferma y que solo le está permitido ver a su confesor. Y aquí vemos ya hasta qué punto todo esto está cerca, y ahora lo vamos a ver de una manera mucho más evidente, cómo todo está muy cerca de los programas de control mental mediante trauma, ¿no? Que es siempre mi tesis de fondo, ¿no? Que todas las religiones son programas de control mental mediante trauma, incluso las que, como decimos, se venden como otra cosa, pero en el fondo acaban remitiendo a ese corazón del ritual y de la programación mental mediante trauma, ¿no? La madre superiora del convento insiste en la negativa, Alberto insiste en que tiene que verla, que ha ido a Londres expresamente para verla. Las monjas llaman a la policía, montan un espectáculo, dicen que las ha amenazado, que es un falso sacerdote, etcétera, ¿no? Y aquí volvemos a ver otra vez la idea de la falsa denuncia, ¿no? Es curioso cómo yo también estoy convencido de que es precisamente en estos ámbitos religiosos, y por lo tanto en los ámbitos del ritual y de la programación mental mediante trauma, donde en realidad se testan como laboratorios sociales toda una serie de prácticas que luego progresivamente se van extendiendo a las sociedades profanas, ¿no? En una lógica que es bipolar, es decir, porque también las sociedades iniciáticas son progresivas. Uno no se inicia
por completo, se inicia progresivamente, y también las sociedades profanas, hay formas de iniciación relativas, ¿no? Por lo tanto, lo interesante para mí es ver cómo esta idea de la falsa denuncia, que sabemos que es muy importante en esa gran farsa, esa ley de excepción que produce violencia de género, que fabrica el sistema whole capitalista para producir la ficción del género, como produce la ficción del dinero fiduciario, etc., vemos como aquí justamente la idea de la falsa denuncia ya la encontramos en este convento de programadas mentales mediante trauma, que son las monjas de este convento de clausura, ¿no? Que no pueden ver más que a su confesor. ¿Se entiende toda esa lógica? Justo la misma mecánica que la de los programados de control mediante trauma, ¿no? Solo pueden estar en su ambiente, no pueden salir de su tal, no pueden establecer relaciones horizontales, es decir, están en un mundo enrarecido que de alguna manera les deforma y les hace comprender la realidad de una manera muy, muy psicópata, ¿no? Que es en definitiva lo que es el poder siempre, ¿no? Psicopatocracia. El caso es que Alberto consigue convencer a los policías y le dice que las monjas están mintiendo, etcétera, y parece que, bueno, consigue cierta complicidad con los policías y estos le dicen a las monjas que le dejen ver a su hermana, ¿no? Llega a la celda donde está su hermana y la encuentra en condiciones deplorables, ¿no? La hermana se está autoflagelando, está delgada, dice que huele a muerte, ¿no? Según Alberto Rivera. Un poco la idea que decíamos, ¿no? De la programación mental mediante trauma, ¿no? Es decir, es una especie como de autoprogramación casi, ¿no? Es decir, llega un momento, ¿no? que un poco lo que decíamos, ¿no? Al final las grandes religiones también en sus casos más extremos se van a basar también en todo lo que se basa la programación mental mediante trauma, en la tortura, en la privación, en estas relaciones enfermizas de poder, de sumisión, y por lo tanto y por supuesto en una, digamos, muy, muy enrarecida relación con lo sexual, ¿no? Eso es clave, ¿no? De ahí que sea tan importante el celibato en la Iglesia Católica, ¿no? El celibato es, digamos, ese grifo cerrado que hace posible que se abra el grifo de la transgresión y de la perversión de todo el sistema de la Iglesia, ¿no? Por tanto, el celibato es justamente eso, que de cara a la galería se vende como una pureza, como una virtud, como yo no tengo las relaciones carnales que tienen el resto de los mortales, etc. Y sin embargo es todo lo contrario, precisamente porque los sacerdotes célibes también son humanos. El hecho de cerrar el grifo de la relación sexual sana y normal, digamos, produce la perversión y finalmente la transgresión, que sabemos que es no la excepción, sino precisamente la clave de bóveda que sostiene a todo el sistema perverso de las grandes iglesias, ¿no? Y para empezar, la Iglesia católica y sus sectas más centrales en esta mecánica psicopatocrática, que son los jesuitas y el Vaticano, ¿no? Y aquí efectivamente la hermana se siente culpable y miserable, ¿no? Y por eso se autoflagela, ¿no? Insistimos, ¿no? Las religiones al final son laboratorios de ingeniería social donde se testan todo tipo de prácticas que luego se aplican a las sociedades una vez que de alguna manera se han ya testado y se tienen más o menos controladas, ¿no? Las prácticas más perversas, más antinaturales, más desviadas, más transgresoras, más inhumanas, siempre están en el corazón de las grandes religiones, ¿no? Pero al mismo tiempo están ocultas detrás de todas esas capas de, digamos, de ocultamiento, de propaganda, de secretismo, de lealtad. El caso de los jesuitas esto es evidente, ¿no? Con esos juramentos extremos y que ahora vamos a ver, ¿no? Que son, digamos, los propios de las mafias y de las sectas, ¿no? Y de los Illuminati, que es realmente lo que son los jesuitas. María es la hermana de Alberto, se identifica con el sufrimiento de Cristo y se considera su esposa, ¿no? Y por eso de alguna manera quiere morir con él, ¿no? Es decir, como Cristo ha muerto, ella como esposa de Cristo se identifica con su sufrimiento y cree que debe morir junto a Cristo, ¿no?
Y aquí es curioso cómo en esta idea bastante quizás límite, bastante extrema, ¿no?, de esta monja, evidentemente muy lobotomizada por esta maquinaria psicopatocrática, pero que en el fondo, como decimos, es la base. Conocer estas mecánicas es luego lo que nos permite conocer las mecánicas sociales profanas, ¿no? Esa es la clave, y para mí el interés de estudiar el corazón de las religiones, porque luego realmente toda la sociedad funciona también en clave religiosa, aunque no se haga tan explícito, ¿no? Es decir, hay una lógica de profanización, es decir, de secularización de las prácticas sagradas, y también de externalización de las prácticas ocultas, que nunca acaba del todo de ser profanizada, ¿no?, de ser secularizada, ¿no? Siempre todas las prácticas sociales, incluso las aparentemente más profanas, más profanizadas, más seculares, siguen teniendo este elemento religioso que para mí es la clave para entender todo lo social, ¿no? Y me parece que es importante, y de hecho esta metodología de investigación se utiliza muy poco en el ámbito académico. Yo creo que precisamente porque es la clave para comprender verdaderamente lo social, porque sabemos que las academias están ahí precisamente para que no se comprenda en profundidad, ¿no?, para que se construyan teorías superficiales, compartimentalizadas, falsamente rigurosas, pero que realmente los investigadores no se planteen a fondo, en serio, cómo funciona el sistema y sobre todo cómo funcionan estas mecánicas de poder-religión que atraviesan toda la sociedad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en la hermana de Alberto, María, pervive esa práctica de la que yo he hablado en mi libro Sacrificios y Hierogamias, donde hierogamia y sacrificio van unidos, ¿no? Y las hierogamias, sacrificios originales, más primitivas, que encontramos en muchos pueblos primitivos, de las que nos habla, por ejemplo, el etnólogo o el antropólogo Leofrobenius, en ellas tiende a coincidir la hierogamia y el sacrificio. Es decir, hay rituales en los que hay uniones sagradas, uniones eróticas, uniones sexuales, pero del tipo sagrado, ritual, es decir, hay hierogamias, hay bodas sagradas seguidas de sacrificios, ¿no? O en distintos órdenes, ¿no? Puede haber distintos órdenes, puede sacrificarse más el elemento masculino o el femenino, etc. Hay variaciones sobre esa, mecánica, central, pero tienden a confluir hierogamias y sacrificios, ¿no? Y ese es uno de los elementos centrales de esta obra mía, que le da título, ¿no? Sacrificios y hierogamias, ¿no? Que de nuevo es un tema del que se ha hablado muy poco en el ámbito académico, etcétera, porque de nuevo es algo que no se debe saber, no hay que saberlo, porque entonces permitiría comprender demasiado, ¿no? Y ya sabemos que cuando alguien comprende demasiado cualquier cosa, se convierte en alguien peligroso para el orden instituido, ¿no? Entonces, aquí justamente la hermana, identificándose con Cristo como su esposo, quiere morir con él, quiere también ser sacrificada con él, y se está, autosacrificando, se está autoflagelando, identificándose con el sufrimiento de su esposo simbólico, ¿no?, que es Cristo. Pero aquí vemos también como un tema central en Alberto Rivera. Él le dice que eso es una blasfemia, que eso es una aberración, etc. Le quita el crucifijo porque ya tiene el crucifijo al lado, etc. No nos lo está diciendo explícitamente, pero están aludiendo a esa cuestión también interesante e importante para comprender todo esto, que es la de el simbolismo fálico del crucifijo, ¿no? Es decir, el crucifijo como falo sustitutorio, que sabemos que es muy importante en rituales satánicos. Recordemos Alcácer, ¿no?, la cruz de Caravaca, etcétera, ¿no?, y otros muchos ejemplos. Aquí aparece un tema central en Alberto Rivera, que es, de alguna manera, renunciar a la utilización, es decir, denunciar, poner en cuestión la utilización que hace la Iglesia Católica del simbolismo, y de un simbolismo muy plástico, muy material, de objetos. Es decir, realmente son fetiches, que funcionan como fetiches, ¿no? En particular la cruz,
Y como vamos a ver después, también la Eucaristía, que vuelve a ser una digamos, sustitución sacrificial, ¿no? Es decir, si el Cristo fálico que evidentemente se utiliza como un falo sustitutorio, ¿no? Sería de alguna manera el que articula una hierogamia con un fetiche, la Eucaristía sería de nuevo una especie de fetiche del sacrificio real, ¿no? Es decir, es una sustitución sacrificial en la que en lugar de sacrificar a la víctima, sacrificarla, y normalmente junto al sacrificio viene la ingesta sacrificial, la cruz vendría a ser, perdón, la Eucaristía vendría a ser una especie de sustitución, donde el pan y el vino se convierten simplemente en sustitutos simbólicos de... Pues sabemos que en la Iglesia Católica es central esa idea de la transustanciación, es decir, de que efectivamente el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, etc., ¿no? Entonces, esto lo critica ferozmente Alberto Rivera porque ve que de alguna manera esto es una pervivencia de las prácticas paganas y él considera también en el fondo satánicas, satanistas, y digamos que apartan de lo que de verdad debería ser la identificación del cristiano con Cristo, ¿no? Y no, digamos, su participación en el gran colectivo, en la gran maquinaria de poder cristiana que acaba convirtiéndose en anticristiana, ¿no? Precisamente porque esa identificación del fiel y esa, digamos, cohesión que generan esos rituales, en el fondo de reminiscencia pagana, ¿no? Es decir, son una continuidad de los rituales paganos, ¿no? Que ha sido muy criticado por las religiones protestantes, pues acaba generando una especie de todo lo contrario de lo que propone Alberto Rivera, que es que el cristiano se identifica con Cristo, ¿no? En lugar de identificarse con el verdugo de Cristo, que sacrifica a Cristo y luego se lo come, ¿no? Se entiende la lógica, ¿no? El caso es que Alberto comprende, ya lo ha comprendido en carnes propias, la perversión de las grandes maquinarias de poder, religión, como la Iglesia Católica, y lo vuelve a ver, de hecho, en su propia hermana, ¿no? Que la ve que se está autoflagelando, que está sucia, que huele a muerte, que está a punto de morir y que no la están, digamos, no la están haciendo ningún bien en ese convento de clausura, ¿no? Entonces decide llevársela, decide cogerla y se la lleva, ¿no? Los policías más o menos lo están con él, incluso le dicen que sí, que hay pruebas, ¿no? El propio estado de su hermana es una prueba de que pueden levantar cargos contra el convento, ¿no? Y él les dice que no, que simplemente no quiere que levanten cargos contra ella, ¿no? Que este es otro de los elementos que definen el pensamiento de Alberto Rivera, es que él dice que él denuncia, él critica, él propone alternativas, es decir, él evangeliza, es decir, él es él se considera un sacerdote cristiano, más cristiano que los sacerdotes del cristianismo oficial, pero lo que dice es no juzgar, ¿no? Es decir, él denuncia pero no juzga, ¿no? Y entonces, de la misma manera, a los policías les dice que no la juzguen, ¿no? Es decir, que en todo caso debe ser Dios el que juzgue, ¿no? Y aquí de nuevo, lo que de una manera muy coherente, lo que viene a hacer Alberto Rivera es, de la misma manera que decíamos, de poner en cuestión el sacramento de la Eucaristía y el símbolo de la cruz, por tanto la sustitución del ritual sacrificial, otra vez aquí está la idea del juicio, ¿no? Que en el fondo, como hemos mostrado también en la misma obra, Sacrificios y Hierogamias, la maquinaria jurídico-penal en el fondo es una maquinaria sacrificial, ¿no? En última instancia deriva y remite y se sostiene sobre una maquinaria sacrificial, ¿no? Entonces, justamente él lo que precisamente porque está valorando el papel de Cristo como el último sacrificado, es decir, de alguna manera Cristo sería como aquel que nos dice, esto también lo ha hablado de ello muy lúcidamente René Girard, ¿no? Otro gran teórico del sacrificio,
Cristo lo que dice es: yo me sacrifico para que no tengáis que sacrificar más, para que la institución sacrificial se supere, ¿no? Cosa que sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque todo el sistema sigue funcionando sobre una mecánica de sacrificial, ¿no? Satanista, de ritual de sexo y de sangre. Pero, en fin, eso es un tema del que habrá que hablar en profundidad en otro momento, ¿no? El caso es que Rivera, que está escapando, como decíamos, se ha convertido en una amenaza para el Vaticano y para los jesuitas que lo controlan, porque pues, ha sido un insider, ha estado, como vimos en el primer programa, implicado en operaciones de infiltración y de, digamos, demolición controlada de otras iglesias y de otros, por parte de los jesuitas, ¿no? Y entonces le están persiguiendo, ¿no? Van a por él, ¿no? Lo más curioso aquí es que, como vemos, al final Alberto Rivera es el verdadero cristiano, es decir, es finalmente el que encarna el espíritu de Cristo, de decir la verdad y hablar claro, etcétera, y sin embargo es justamente este verdadero cristiano, este verdadero, digamos, nuevo Cristo, porque al final no deja de ser una especie como de nueva figura crística, ¿no? Es justamente este verdadero cristiano el que, lógicamente, es la amenaza más grave para la gran maquinaria anticristiana que es el Vaticano, ¿no? Y por lo tanto le tienen que perseguir, porque justamente su mayor enemigo no es... Su mayor enemigo es el verdadero cristiano, porque entonces, digamos, pondría en evidencia la falsedad del carácter cristiano de los jesuitas y del Vaticano, ¿no? El caso es que desde el Vaticano están planeando su muerte, ¿no? Con todos los contactos que tienen en gobiernos, en otras denominaciones eclesiásticas, y utilizando algún método encubierto, ¿no? Están pensando en que lo que hagan tiene que parecer una enfermedad, un accidente, etcétera, y que tienen que hacerlo pues relativamente pronto, antes de que se haga muy famoso, ¿no? Antes de que siga predicando y siga poniendo en cuestión Roma, ¿no? Su hermana finalmente se recupera, ¿no? Decíamos que la consigue sacar del convento y se casa con lo que parece ser un hermano pentecostal, pero resulta que es un agente infiltrado de los caballeros de Colón, vinculado a su vez a los jesuitas y al Vaticano, y digamos que la vuelve a atrapar en el vórtice jesuita, ¿no? Y él no vuelve a saber más de ella, ¿no? Nos dice. Mientras tanto, como decimos, están planeando asesinar a Rivera y le encargan este asesinato encubierto a un hermano jesuita bajo el conocido como juramento extremo, ¿no? La inducción y juramento extremo de los jesuitas, que son los que es el que tienen que atravesar los hermanos que van a ocupar puestos de mando en la orden, ¿no? Que justamente Rivera lo había ya pasado, ¿no? Él era precisamente uno de estos mandos ya jesuitas, ¿no? Rivera nos dice que este juramento extremo es realmente que ni la propia familia de un jesuita está segura si en algún momento se interpone en las agendas de la orden, ¿no? Que en el fondo es la orden Illuminati, ¿vale? Y esto otra vez abunda en lo que venimos diciendo de una noción que a nosotros nos parece muy importante en la maquinaria del poder religión, que es la de transferencia entre zoes, ¿no? Es decir, estas sociedades secretas, que en definitiva tienen la misma mecánica que la de mafias o la de sectas, ¿no? Son básicamente estructuras mafiosas sectarias, donde la clave es transferencia entre zoes. Es decir, tienen que sacar a los adeptos de sus zoes, es decir, de los cuerpos sociales a los que pertenecen y por encima de todo al biológico, al de la familia, y, digamos,
adoptarlo como si así dijéramos, ¿no? Con esa idea de la muerte y la resurrección, es decir, ritual de cercanía a la muerte, es decir, uno muere a su pertenencia a la Zoe antigua a la que pertenece, en particular a la Zoe biológica, y renace a una nueva Zoe que le acoge como una especie de familia sustitutoria, ¿no? Esta noción a mí me parece fundamental y justamente Rivera nos está hablando, se está refiriendo de manera implícita a esta lógica al decir que ni siquiera su familia estaría segura ante digamos, el vínculo fuerte que produce este juramento extremo, ¿no? De los jesuitas, ¿no? Básicamente es el juramento extremo, como decíamos, es prácticamente lo mismo que hacen mafias y sectas de diverso tipo, distinto grado de sofisticación, pero es al final el de lo que son los jesuitas, es decir, son soldados, son militares, son espías fanáticos, ¿no? Que creen por encima de todo en el cumplimiento de la obediencia a un superior, más allá de cualquier lógica, digamos, es decir, es una forma de psicopatía, ¿no? De vivir en una especie de mundo paralelo que en definitiva es lo que conforma el poder. Redes paralelas que se infiltran en las sociedades profanas y, digamos, controlan desde las cúpulas todo, los partidos, los sindicatos, la economía, las grandes empresas, de manera que al final muy pocos, pero altamente adoctrinados y muchos de ellos altamente psicopatizados, es decir, y también muchos de ellos altamente programados mentales, es decir, múltiples de control mental. Muy pocos consiguen controlar a grandes sociedades profanas precisamente porque las redes que generan son redes muy cohesivas, son redes muy fuertes que de alguna manera se imponen a cualquier, y evidentemente porque están utilizando, digamos, todas las armas. Están utilizando el asesinato, la amenaza, el chantaje, la cinta SNAF, el ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto los jesuitas son parte de, es decir, pues es que luego está toda la fachada de la iglesia, que somos buenos, nos vestimos de blanco, etcétera, pero conocer los jesuitas es clave, ¿no? Y ahí un investigador como Jorge Guerra es uno de los que más sabe de todo esto, ¿no? Nos permite comprender ese lado oculto de la gran maquinaria religiosa cristiana, ¿no? Así es que estos jesuitas que atraviesan esta inducción y juramento extremo terminan siendo básicamente soldados, agentes de inteligencia, espías, es decir, son donde una de las claves de todo esto, como decíamos, es la infiltración, es decir, es parecer lo que no se es decir, una gran capacidad de hipocresía, pero en el caso más extremo de programación mental, es decir, de multiplicidad mental, donde los alters se creen sus propias mentiras y básicamente trabajar ciegamente al servicio de una agenda de manera obediente, de manera secreta, con una lealtad que, como decimos, acaba forzosamente siendo traicionera de cualquier otra, digamos, estructura social profana, digamos, sobre la que se superpone, ¿no? ¿Se entiende esta lógica, no? Y un ejemplo muy bueno de esto es la daga que utilizan en esta ceremonia de inducción y juramento extremo, donde la apuntan al pecho del adepto, que de hecho a mí esto me recuerda a los rituales egipcios, a los rituales de los que sabemos por el libro de los muertos y por otros documentos que uno de los rituales era extirpar el corazón de una víctima, ¿no? Y de hecho en un símbolo tan importante como la balanza, la psicostasia del juicio de los muertos, es justamente el corazón del difunto lo que se pesa, ¿no? Aquí vemos otra vez este trasfondo pagano, ocultista, mistérico de la religión cristiana que está muy presente en el juramento jesuita, donde le apuntan con la daga al corazón y además, curiosamente, delante del corazón colocan el crucifijo, ¿no? El crucifijo de Cristo, donde volvemos a ver un poco esa misma lógica, ¿no? Es decir,
mm, el verdadero cristiano se identifica con Cristo hasta el punto de exponerse a la muerte por la verdad, es decir, de no tener miedo a la muerte y igualarse con eso a Cristo, igualarse entre comillas, pero mientras que aquí es todo lo contrario, es decir, es la amenaza de que te voy a hacer lo que le hice a Cristo si no cumples la obediencia a la orden, ¿no? Es decir, frente a la valentía del verdadero cristiano tenemos la cobardía de estas estructuras de poder en las que finalmente es el miedo a la muerte lo que lo tensa todo, ¿no? Y la identificación de el adepto con la víctima sacrificial, que eso es un tema fundamental en toda iniciación, ¿no? Aquí la vemos de manera evidente como en el fondo la crucifixión de Cristo mal entendida, es decir, lo podemos entender de una manera u otra, ¿no? Pero acaba funcionando, es decir, como mecanismo de coacción, como mecanismo de amenaza para que el alto iniciado cumpla ciegamente las órdenes de su superior bajo amenaza de muerte, ¿no? Que es el fondo lo que es la masonería. Es decir, cuando hay gente que se echa las manos a la cabeza porque no entiende la relación entre la masonería, que parece una cosa como más laica, como que no tiene mucho que ver, como más de la sociedad moderna, etcétera, que parece que no tiene que ver con la religión, en el fondo sí, en el corazón de la práctica, la masonería y los jesuitas es lo mismo, es la misma estructura de iniciación en la que la clave es esta amenaza precisamente, en la que al final de lo que se trata, como decíamos, es de generar redes de poder muy cohesivas, pero no horizontales, redes verticales, redes jerárquicas, ¿no? Donde siempre hay un superior y un inferior, y donde cada elemento siempre está de alguna manera a medio camino entre ser la víctima y ser el verdugo, ¿no? Para Rivera, los jesuitas serían un poco como los fariseos, ¿no? Es decir, sería un poco el ejemplo de hipocresía, que dicen defender la ley divina cuando en realidad están utilizando la ley divina como una tapadera para utilizar el Vaticano como maquinaria de poder satánico implacable, ¿no? Y nos habla un poco de todo esto, ¿no? Cómo de alguna manera, digamos que Rivera se identifica de nuevo con la figura de Cristo, también en esta idea de que Jesucristo denunciaba las prácticas de ciertas élites judías de su época y precisamente en esa medida se convertía en una amenaza para las élites judías, tanto como para el Imperio Romano. Es decir, al final en alianza élites judías e Imperio Romano sacrifican a Cristo porque digamos que es demasiado cristiano, ¿no? Es demasiado cristiano y por lo tanto hay que acabar con él, ¿no? Y al mismo tiempo luego se construye y se deforma su mensaje, ¿no? Y Rivera se identifica básicamente con esto, ¿no? Se identifica con él, pero con mucha humildad se considera un inferior, por supuesto, ¿no? Entre tanto, Vaticano y jesuitas están intentando ya asesinar a Rivera, ¿no? Y nos lo dice así de claro, ¿no? Es decir, todo esto que está escribiendo él, este cómic, aunque el cómic realmente está dibujado por otra persona, lo está haciendo al mismo tiempo que ya le están persiguiendo y su vida está amenazada, ¿no? Dice que le han intentado empujar a un tren subterráneo en uno de estos metros, que han utilizado explosivos, que le han puesto vidrio molido en la comida, que le han intentado disparar, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso en un momento dado, con un dentista vinculado a la orden, lo que hacen es le provocan una infección, pero se la dejan oculta dentro de un empaste, de manera que él no es consciente de que la tiene, pero le está afectando y además creo que puede afectar al cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, y otra cosa que le hacen es también le inyectan gas nervioso, ¿no? Con otro dentista, etcétera, ¿no? Es decir, le están haciendo todo lo posible, siempre de manera encubierta, para acabar con él, ¿no?
y compara, ¿no? Él siempre está, digamos, comparando, es decir, está dando vida a la Biblia, ¿no? Es decir, está dando vida a la Biblia y de alguna manera proyectándola a la realidad, a lo que le está pasando, ¿no? Y nos dice que ese dentista en realidad es como una especie de Judas, ¿no? Es decir, como un infiltrado en la secta de Cristo, de estos ya digamos cristianos primitivos, pero al servicio de las élites judías que luego le sacrifican, ¿no? Y esta identificación con Cristo la pone de manifiesto Rivera en una cita de Filipenses que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, identificación en el sufrimiento de Cristo, es decir, identificación en el rol de víctima sacrificial de esa mecánica sacrificial que está siempre implícita, ¿no? Y otro tema interesante que nos dice aquí Rivera es que al final todas las sectas judías de la época, opuestas en determinadas cuestiones, sin embargo se unen, se cohesionan a la hora de ponerse de acuerdo y crucificar a Cristo, ¿no? Que es un tema también muy importante en la mecánica sacrificial, ¿no? Es decir, finalmente es la mecánica sacrificial la que cohesiona, ¿no? La que cohesiona distintas facciones a distintas escalas y de distintos órdenes, ¿se entiende, no? Por eso, todas las oposiciones que hay en las sociedades, derechas, izquierdas, facciones de un tipo, facciones de otro, de una religión, de otra religión, los que son más satanistas, los que son más luciferinos, los que son más del culto de egipcianos, egipcios, los que son más de cultos druídicos, etc. Todas esas facciones diferentes de los Illuminati, por poner un ejemplo, finalmente se acaban vinculando, se acaban poniendo de acuerdo en el marco de una práctica sacrificial, ¿se entiende, no? Y por eso son tan importantes los rituales, los pactos de Estado, los rituales de compromiso de las élites, porque son, de alguna manera, son al final en los que confluyen, digamos, las diferencias secundarias que tienen los distintos agentes que participan en ellos, ¿no? Como decíamos entonces, Rivera critica digamos, llamémoslo el fetichismo de la cruz, pero también el fetichismo de la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y critica de manera muy radical el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Porque, en definitiva, si nos fijamos en lo que acaba siendo, a pesar de que sea una sustitución sacrificial y evidentemente no tenga tanta gravedad y tanta crudeza como un ritual, digamos, de un animal o incluso de un humano y su ingesta, etcétera, ya por no hablar de los rituales de sexo, ¿no? Evidentemente la Eucaristía es una especie de sustitución simbólica de todo eso, de domesticación, cosa muy suavizada, pero sigue estando presente en ella la idea de que, y sobre todo con la idea de la ingesta, finalmente se come, ¿no? Y todos comen del mismo cuerpo, ¿no? Y beben del mismo vino. Es decir, la idea de la unión, de la cohesión de la que hablábamos antes, pero ahora más al nivel de estas sociedades, digamos, profanas, ¿no? De estas sociedades, digamos, no tan iniciadas como las sociedades de iniciados duras. Lo interesante es que al final, de alguna manera, en esta participación, en este ritual sacrificial y este ritual de ingesta sacrificial, aunque sea sustituido, aunque sea simbólico, hay una idea de que se ponen del lado del verdugo, ¿se entiende? Y por eso es tan importante la ingesta del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? O del pan y el vino, cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Es decir, finalmente, el ponerse, el comer junto al sacerdote, que en el fondo es la sustitución del verdugo en un ritual que por definición es un ritual sacrificial, porque es un ritual en el que necesariamente tiene que anteceder al ritual de la ingesta del cuerpo y la sangre, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que toda esa comunidad cristiana se identifica con el sacerdote que hace las veces, aunque sea de manera implícita, es decir, es como una elipsis, no está hecho explícito, pero evidentemente
para comerse al cuerpo y la sangre de una víctima, alguien la ha tenido que matar, y ese es el sacerdote, ¿no? Entonces, se identifican con él haciendo lo mismo que hace el sacerdote. Es decir, lo que quiero decir es que al final los cristianos que participan en la Eucaristía, en la ingesta del cuerpo y la sangre de Cristo, o el pan y el vino, están participando, están siendo copartícipes con el verdugo, con el sacerdote, de un sacrificio y de la ingesta, en última instancia, antropofágica de una víctima. ¿Se entiende? Y por lo tanto, ese ritual que es la Eucaristía cristiana sería, digamos, estaría a 180 grados, sería todo lo contrario de lo que precisamente está proponiendo Rivera, que es la identificación con Cristo hasta el punto de ser uno mismo víctima sacrificial. ¿Se entiende? Es decir, el verdadero cristiano debería rechazar participar en la Eucaristía, porque es, como estamos tratando de mostrar, ponerse del lado del verdugo y de los cómplices de ese verdugo, ¿no? De manera, además, aquí, con un elemento añadido que es central para entender esa gran, digamos, maquinaria de aborregamiento que son las grandes religiones de masas, y en particular la cristiana, de ser pasivo, de participar pasivamente en ese ritual sacrificial, pero pasivamente hasta cierto punto, es decir, de no participar explícitamente en el sacrificio, pero sí comérselo. ¿Se entiende la lógica? Por lo tanto, el cristiano que participa en una Eucaristía es una especie de copartícipe, de cómplice de un ritual sacrificial, por mucho que esté sustituido, y al mismo tiempo, de alguna manera, es una suerte de espectador pasivo, que de la misma manera que somos hoy, digamos, participantes pasivos de los grandes rituales sacrificiales, que son los atentados, que vemos en los telediarios, en las pantallas de nuestros ordenadores. Es decir, hay una continuidad total entre esa lógica de la participación cómplice pero pasiva del cristiano en el sacrificio de Cristo, que luego de manera hipócrita se denuncia. Es decir, fijaros en esta lógica tan contradictoria. Se está denunciando al Cristo, se está denunciando a los romanos, a las élites judías por haber sacrificado a Cristo, todo el mundo poniéndose del lado de Cristo, y sin embargo se están comiendo a Cristo. Es decir, en el acto central, que precisamente es el del ritual sacrificial y la ingesta sacrificial, se están poniendo del lado del verdugo. Fijaros la poca coherencia que tiene todo esto. En el fondo es muy intencionada, evidentemente, por las élites que han fabricado el cristianismo y lo han creado manipulándolo a partir del verdadero Jesús, para hacer precisamente de esa masa de cristianos cómplices de esta manera tan sibilina, tan poco explícita, pero en última instancia tan real, porque se come, y cuando se come significa que se participa. Es decir, si a mí me invitan y voy a algo que me han invitado y como, significa que acepto. ¿Se entiende, no? Es decir, eso es lo que están haciendo los cristianos. Aceptar, admitir el sacrificio, por mucho que sea simbolizado, todo lo que sea, y luego de manera hipócrita y de manera como que en el fondo es una forma de programación mental, ¿no? Hacer una cosa y decir otra, ¿no? Es decir, todo eso evidentemente se remonta a siglos, ¿no? Se remonta acaba generando esa, digamos, esa masa de borregos que en definitiva es lo que son los cristianos que creen en la gran maquinaria satánica, ¿no? Que ni siquiera han comprendido que creen en un cristianismo que en el fondo es satánico y no se han dado cuenta, no se han enterado de lo que están haciendo, ¿no? Rivera nos sigue diciendo que, como ya avanzábamos, que en realidad en Roma y los jesuitas que controlan Roma hoy tienen completamente infiltrado toda la cristiandad. Es decir, hay una falsa oposición que en el fondo es a lo que juegan siempre, que básicamente es generar frentes donde hay supuestas oposiciones entre distintas denominaciones cristianas, distintos partidos políticos, distintas ideologías, de lo que se quiera, pero en el fondo acaban estando todas atadas por arriba, ¿no?
Entonces nos dice que los jesuitas, con estas técnicas civilinas de infiltración, de traición, de programación mental, de las prácticas de espías, de inteligencia, ¿no? Por eso los jesuitas controlan la CIA y tienen una vinculación muy importante con toda la inteligencia angloamericana. Nos dice que han infiltrado básicamente a todo el mundo protestante, ¿no? Pentecosteses, carismáticos, ecuménicos, evangelistas, fundamentalistas, todas las distintas denominaciones están infiltradas y acaban trabajando todas por activa o por pasiva al servicio de Roma y del Vaticano, ¿no? Pero incluso la ortodoxa también nos dice Rivera, ¿no? Entonces, básicamente nos viene a decir Rivera lo que ya decíamos, ¿no? Es decir, hay una afinidad y una imbricación total de el corazón de la Iglesia cristiana y de sus cúpulas en la Iglesia católica romana y masonería, sionismo, comunismo. Decimos que la oposición entre comunismo y capitalismo es otra de estas farsas. En el fondo, el comunismo siempre ha estado controlado por los mismos que controlan el lado del capitalismo, y en general los Illuminati, ¿no? que forman parte de los que forman parte de los jesuitas, ¿no? Porque, como decimos, en el fondo la mecánica de todos ellos es la misma, ¿no? Y para ir terminando, Rivera nos da un ejemplo de una de estas operaciones de infiltración jesuita, en paralelo también con la CIA, de la famosa secta del Templo del Pueblo, ¿no? que perpetró un suicidio colectivo, ¿no? Eran unos 900 miembros en Johnstown, en la Guayana, en 1978. De eso ha hablado mucha gente, ¿no? Muchos nos han dicho que era una operación de la CIA, que un elemento muy importante era la programación mental mediante trauma. Evidentemente no haces que 900 personas se suiciden si no están muy lobotomizados, ¿no? Es decir, son una de estas muchas operaciones, laboratorios de ingeniería social, donde se prueban determinadas cosas, ¿no? A un nivel, digamos, más intenso, más radical, que como se hace a nivel de ingeniería social de masas, que también son laboratorios, pero digamos con un poco menos intensos, ¿no? Según la zona, porque todo esto al final depende de grados, ¿no? Pero entonces Alberto Rivera nos ofrece una información muy interesante sobre esta operación del suicidio colectivo del Templo del Pueblo, que nos dice que estaba controlada por los jesuitas, que el líder de esta secta, Jim Jones, sospechosamente parecido a Alex Jones, por cierto, para los que somos ya de una generación posterior y no hemos vivido esto tan de cerca, nos dice que Jim Jones, el líder del Templo del Pueblo, era un jesuita de estos que han pasado por la inducción y el juramento extremo, muy entrenado, y además un ocultista, un brujo muy cualificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en el fondo la operación de largo calado de este sacrificio colectivo era de alguna manera demonizar ante la opinión pública las sectas, ¿no? Las sectas fundamentalistas, ¿no? Sobre todo este tipo de sectas, más las que hay retiros en que viven de manera apartada, etcétera, ¿no? Sabemos que la estrategia es siempre la misma, ¿no? Es decir, el poder no se esconde simplemente, aunque se oculta, pero también va generando cortinas de humo donde muestra parte de sí, pero deformado, ¿no? Entonces, para que no se entienda la estructura sectaria del poder religión oculto, lo que tienen que hacer es mostrarnos una especie de caricatura de lo que es una secta y ponerla en todos los telediarios para que la gente diga, ah, eso es una secta, y no el poder, que el poder es una cosa democrática, de estados de derecho, de gente seria, donde todo está controlado, donde todos somos políticamente correctos, etcétera, ¿no? Es decir, esa operación que la está haciendo el sistema permanentemente con todo, con casos de pederastia, con casos de asesinatos, con casos de... Es decir, toda esa criminalidad estructural del poder, el poder la va mostrando de manera parcial, descontextualizada, separada, etcétera, ¿no? Y aquí volvemos a ver esa operación que decimos que se hace en muchos ámbitos y en muchos sectores, en el
en el tema concreto de las sectas, ¿no? Para que no se comprenda el carácter sectario, estructural del poder religión real, porque en el fondo son una secta, la secta Illuminati es una secta ocultista, psicópata, falocrática, etc. Para eso se muestra en los telediarios una caricatura de secta como la del Templo del Pueblo, ¿no? Y además nos dicen que todo esto formaba parte, digamos, forma parte de una agenda de largo alcance, ¿no? De décadas, vista que es la de la progresiva implementación de la gran religión mundial, ¿no? En paralelo al nuevo orden mundial, ¿no? Y por lo tanto servía para demonizar y al mismo tiempo para aprobar leyes y aparatos legales, etcétera, que permitan prohibir cualquier forma religiosa que se aparta de las grandes iglesias controladas por los Illuminati, ¿no? Y bueno, básicamente esto es todo. Hasta el número 2 seguiremos hablando de la serie, hay varios números y en todo caso haremos reflexiones más de fondo más adelante. Muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.